Vamos a estar estudiando el libro de Nahum, profeta menor. Nahum es un libro que poco leemos, ¿verdad? Es un nombre también a veces nos resulta extraño, pero tiene una característica que es interesante para estudiar. Me gustaría pues que la abordáramos de esa manera. Recordemos un poco dónde nos situamos, ¿no? Dentro de la estructura que hemos propuesto para seguir estos estudios del Antiguo Testamento. Ahí tengo marcado con ese círculo azul, bueno, con esa línea azul, el profeta que vemos hoy. Y ya hemos tratado últimamente, pues desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Jonás, y ahora nos toca Nahum. El propósito, antes de terminar, pues con el curso, con este año de trabajo, es acabar hoy Nahum y luego Habacuc y Sofonías. O sea, terminar con todo este bloque que hemos llamado desobediencia del rey y del pueblo de Dios. Y con eso comenzamos ya el nuevo curso con la parte de la destrucción, ¿no? de cómo el pueblo, los babilonios llegaron a destruir Judá y qué pasó en todo ese tiempo. Ahí están los libros de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son pues, profetas mayores. Bueno, estos tres libros abordan una problemática que es interesante porque es algo que si nosotros mismos no nos hemos preguntado alguna vez en la vida, con toda seguridad lo hemos escuchado de otras personas. Es lo que los teólogos llaman el problema del mal, ¿sí? El problema del mal no es otro que esa pregunta que solemos escuchar, ¿no? ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? Es esa pregunta, ¿no? Dicho de otra manera, si Dios es bueno, si Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿por qué suceden cosas malas? Y quizás, vuelvo y repito, nosotros mismos nos habremos hecho esa pregunta alguna vez en nuestra vida o la hemos escuchado de otras personas con las que hablamos, porque somos testigos o conocemos casos que realmente son difíciles, ¿no?, de entender. ¿Por qué sucede tal desastre, ¿no? ¿Qué razón hay para que un niño sufra tanto, para que ocurran tantas cosas que escuchamos en el día a día? Y sobre todo cuando son personas cercanas, ¿no? Son familiares, o somos nosotros mismos, o son personas de la iglesia, personas a las que apreciamos, a las que amamos y nos enteramos de que le ha pasado algo que así de repente que no se esperaba y que sucede sencillamente. Y viene esa pregunta, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas malas? ¿Qué propósitos tiene Dios al permitir que sucedan o al ordenar incluso que sucedan aquellas cosas? Y bueno, esa problemática de la que estoy hablando, que llaman el problema del mal, realmente es abordada en la Biblia en varios libros. Es abordada, por ejemplo, en el libro de Job. Quizás es uno de los libros donde más recurrentemente se aborda ese problema. Quizás es el libro por excelencia que habla de este tema, ¿no? Porque Job mismo pues, fue sujeto a esas situaciones del mal, de todos los desastres que le ocurrieron a él, a su familia, a sus posesiones, a su salud, y todo lo que entendemos que por la lectura del libro de Job que le sucedió a este hombre, ¿no? También lo vemos en el libro de Romanos. El apóstol Pablo nos habla un poco de esto también, ¿no? Y en estos tres libros de los profetas menores, Nahum, Habacuc y Sofonías, tratan de manera particular este tema, ¿no? el problema del mal. ¿Cuál es la respuesta que tiene la Biblia a ese problema? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Es un poco lo que intentaremos abordar al estudiar estos tres profetas menores. De un lado, pues adelantando un poco a Nahum nos asegura que Dios juzgará, ¿sí? Juzgará porque, entre otras cosas, a veces nos preguntamos esto porque vemos que suceden cosas malas a personas que en principio vemos que están intentando al menos vivir una vida cristiana, que no los vemos en vicios, no los vemos practicando cosas muy perversas. Y
Y en cambio vemos a otras personas que hacen cosas malísimas, cosas terribles, que tienen malas intenciones, que promueven leyes muy injustas o que aplican ellos mismos injusticias y son soberbios. Y a aquellos parece que no les va mal, ¿no? Parece que prosperaran. Entonces la respuesta de Nahum es esa, ¿no? Nahum nos asegura que Dios juzgará, ¿sí? Ese es un poco el tema central. Dios va a juzgar a los malos. Dios va a juzgar a aquellos que se oponen, sobre todo a los que se oponen al pueblo de Dios. Hoy día, pues hablando de la iglesia, ¿no? Aquellos que se oponen a la iglesia del Señor, a la amada de Dios, aquellos van a ser juzgados personalmente por Dios, van a ser juzgados poderosamente por el Señor y de una manera contundente. No hay lugar a dudas respecto a esto. Evidentemente que la problemática del mal se resuelve al final de cuentas en el día del Señor. Allí es donde se encuentra la resolución completa de estas dificultades que hoy nosotros no las entendemos del todo, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros nunca podremos entender mientras estemos aquí viviendo en esta tierra, porque nuestra capacidad es limitada, ¿no? No podemos asegurar ninguna cosa en ciertas ocasiones. Por lo tanto, el problema del mal lo vamos a comprender cuando el Señor venga, cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez y sea el día del Señor, ¿no? Lo que llaman los profetas, ese día que para nosotros los hijos de Dios pues será un día glorioso, ¿no? Pero para los perversos pues, será un día de dolor, de llanto, de arrepentimiento, pero ya no hay lugar a perdón, no hay lugar a la gracia. Bien, eso es entonces lo que trata básicamente este libro. Bueno, aquí situándonos en la tabla esta que tenemos, un poco para orientar la parte histórica en lo que respecta a la actuación de cada uno de los profetas. Ahí encontramos a Nahum, más o menos en el año 620, 650, por allí, es cuando él está actuando. Está hablando su profecía, ¿no? La revelación que Dios le dio. Ahí se sitúan. Ya en esta época, si ustedes miran a su derecha, ya no hay reyes de Israel. ¿Por qué razón? Porque el reino del norte ya había sido tomado por los asirios. Ya había sido disuelto el pueblo, los asirios se habían llevado a la mayoría de la población del reino del norte. Ya no quedaban reyes de Israel. O sea, fue el último, así que en el año 640 ya estaba disuelto, por así decirlo, ese reino. Y solamente quedaba el reino del sur, el reino de Judá. También esperando que viniesen, según las profecías que hemos estado estudiando, que viniesen los babilonios, que viniera Nabucodonosor a invadir también a Judá. Recordamos también por el estudio de Jonás que hicimos el martes pasado, que también hablaba un poco de ese punto de la historia, ¿no? Estaba prediciendo, de alguna manera, cuando estaba como rey Jeroboam II, que esa nación el reino del norte iba a ser destruido por los asirios y también hablábamos que los asirios ya era una nación muy poderosa. Estaba creciendo ese imperio y ese imperio iba ganando cada vez más potencia, ¿no? Era una nación muy potente. Y cuando Nahum habla, estaba en pleno apogeo el imperio asirio. Era un imperio muy poderoso y además tenía algunas características que voy a señalar ahora mismo, pero aquí solamente apuntar a esto, ¿no? Cuando estudiamos Jonás, vemos por una parte que la historia que nos cuenta Jonás de toda su vivencia, todo esto que estuvimos estudiando, estaba hablando de ir a predicar a Nínive, y resulta que Nínive era la capital de los asirios, recordaréis, ¿verdad? Y ahora, por otra parte, está Nahum. Es como un paralelismo que no lo podríamos entender si no viésemos el tiempo histórico, ¿no? Jonás vivió en el 790, finales del siglo sexto,
y, y era todavía, digamos que la nación de los asirios, cuya capital era Nínive, para entonces una ciudad poderosa también, fue rescatada por el Señor, fue perdonada, ¿verdad? Pero unos 125, 130 años después es cuando Nahum está hablando lo que habla en este libro. O sea, han pasado 125 años, han pasado unas 3 generaciones, ¿no? Si contamos como generación unos 40 años. ¿Qué pasó con Nínive, no? ¿Qué pasó después de que Nínive se arrepintió, buscó al Señor y el Señor le perdonó? ¿Qué pasó durante esos 120 años para que ahora Nahum esté hablando en contra de la destrucción de Nínive? Porque es el tema central de Nahum. Bueno, allí lo que encontramos básicamente es que la generación a la cual Jonás le predicó fue una generación salva por la gracia de Dios también. Estas personas se arrepintieron y esa generación a la que predicó Jonás fue una generación salva, ¿verdad? Pero 3 generaciones más adelante ya era una nación perversa nuevamente, habían vuelto atrás, se habían olvidado de quién era Dios y entonces nos encontramos ante otro tipo de personas, no arrepentidas, no penitentes como lo fueron los habitantes de Nínive en la época de Jonás. Y esto nos habla un poco de la dinámica de la historia, ¿no? Porque a veces, no sé si alguno se ha preguntado, ¿qué pasó con las iglesias a las que Pablo predicó, las iglesias que plantó Pablo por allí en Asia Menor, ¿no? En Turquía, en lo que es hoy Turquía y todas estas naciones, donde ya no hay evangelio por ninguna parte, ¿verdad? Pues evidentemente estamos hablando de cómo es la soberanía de Dios aplicando su gracia salvadora en ciertos momentos y en ciertos lugares de la historia según la elección providencial de Él, ¿verdad? Pero una vez que terminan el Señor de recoger a los suyos en este lugar, quizás abre oportunidades en otro para que otras personas puedan conocer el Evangelio. Y yo pienso que nos encontramos ante una situación de esta, ¿no? Que una generación de los asirios que vivían en Nínive se arrepintieron, pero 3 generaciones más adelante ya estaban desviados completamente del Señor. Y allí Nahum entonces está hablándoles a ellos. Bueno, el contexto entonces, nos encontramos en el siglo VII, otra vez unos 125 años después de la historia narrada por Jonás. El reino del norte, o sea, Israel, ya había sido conquistado por los asirios. Los asirios fue un imperio, vuelvo y repito, muy poderoso. Digamos que la máxima expansión de este imperio sucedió justamente entre los siglos VIII y VII. O sea que aquí cuando Nahum está hablando, el imperio asirio estaba en pleno apogeo, estaba siendo el tiempo más poderoso. En aquel momento, según la historia, si nosotros buscamos un poco Asiria, un poco para entender la magnitud del imperio asirio, controlaba el territorio de lo que hoy son países como Irak, Siria, Israel, Jordania, Líbano, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Chipre, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Esos son, según el mapa del mundo hoy día, los países que controla este imperio. O sea, que ya nos damos cuenta un poco la dimensión que tenía y el poder que tenía este imperio asirio, ¿verdad? Así que los asirios continuaban conquistando en esa época cuando el profeta Nahum está hablando, conquistando territorios, y Judá estaba siendo amenazada por ellos. Recordaréis que esto lo referimos también cuando estudiábamos Jonás. Así que el pueblo de Judá, el reino del sur, tenía muchísimo temor, sobre todo entendiendo un poco la forma de actuación de los asirios. Ellos tenían algunas formas de actuar cuando conquistaban territorios que eran muy crueles, los asirios. Los asirios fueron quizás el imperio que primero utilizó el hierro como material para la construcción de armas. Y eso hacía que fuese muy potente, ¿no? En la guerra, los asirios. Ellos se inventaron, por ejemplo, los carros estos que llevaban
los cañones anteriores, los cañones antiguos, ¿no? Las catapultas estas que enviaban rocas, piedras a los enemigos, ellos ya utilizaban bolas de hierro, ¿sí? Esferas de hierro para lanzar contra los baluartes, ¿no? del enemigo que querían conquistar. Así que fueron por otro lado también inventores, ¿no? de armas de guerra. Eh, Además practicaban unas estrategias de guerra muy, a ver, que desalentaban muchísimo al enemigo. Una de las tácticas de guerra que utilizaban era que cuando conquistaban un terreno, un territorio, ellos se llevaban a los habitantes de ese territorio a otro lugar y traían los de aquel lugar al territorio conquistado. Entonces eso generaba un sentido de desarraigo muy profundo entre las personas, y ese desarraigo los hacía muy vulnerables a los, bueno, a los territorios que conquistaban, ¿no? Eran tremendamente vulnerables por esa razón. Eh, Tenían un ejército profesional, no eran un ejército como los demás pueblos que eran básicamente agricultores o ganaderos, que cuando había una guerra pues se alistaban en el ejército, iban y marchaban para servir a su patria, ¿no? A su país. Pero los asirios no, los asirios contrataron soldados profesionales. Es verdad que gastaban muchísimo dinero en pagar a los soldados, pero esto lo sacaban pues de los saqueos que hacían a los territorios conquistados. Entonces, todo esto nos ayuda a entender un poco cómo era de terrible, ¿no? el imperio asirio. Y allí vemos en la gráfica que está en pantalla, es una figura que encontramos en algún lugar. Ahí vemos algunos elementos, ¿no? de la conquista. Por ejemplo, si ustedes miran en la parte inferior, ven a una persona allí caída en el suelo, ¿no? Es como si estuviesen pasando por encima de las personas, ¿sí? Por encima de los muertos. Y los guerreros pues los dibujan más grandes, más poderosos, ¿no? Con sus escudos, con sus cascos, con el aparato este que se inventaron para la catapulta esta con ruedas para poder llevar su armamento. Y si ven al fondo, en la parte de arriba, al lado izquierdo, ven a sus víctimas empaladas, ¿no? Digamos que ellos fueron los que se inventaron la crucifixión, ¿sí? Como una forma de castigo al enemigo. De allí proviene, desde ese entonces proviene ese castigo tan cruel como era el de poner a las personas sobre un madero, ¿no? Para castigarlos y hacerlos morir. Y esa figura pues es alusiva a aquellos tiempos, ¿no? Seguramente la dibujaron o la construyeron pensando en poder plasmar de alguna manera cómo era la guerra contra los asirios. Así es, entonces un poco, tenían una gran fama guerrera, y durante 2 siglos fue el terror absoluto del mundo, los asirios, ¿no? El imperio asirio, por así definirlo, algún comentarista dice, se define como una vasta empresa que explotaba los recursos de los vencidos. O sea, cuando llegaban a un territorio, acababan, saqueaban todo, se llevaban todo lo que tenía algún valor, se lo llevaban para acumular en su propio territorio todas esas riquezas. Bueno, eso nos da entonces idea de dónde nos situamos, ¿no? Con los asirios. Los asirios son, en el contexto nuestro cristiano, son quizás menos conocidos que los babilonios, ¿verdad? Porque Babilonia, pues hablamos más de Nabucodonosor, hablamos más de ese tipo de imperio. Los babilonios luego conquistaron a Siria, pero los asirios fueron más crueles que los babilonios en cuanto a la forma de las estrategias de guerra que utilizaban. Bueno, el punto entonces central del mensaje de Nahum es este, ¿no? Jehová es un Dios celoso de su pueblo, lo protege ferozmente, por tanto no necesita ese pueblo de Dios temer, porque Dios es más fuerte que sus enemigos, y eso es lo que pretende Nahum predicar en esta profecía, ¿no? Tenemos un Dios que es más fuerte que los asirios, y ese reino de los asirios va a ser derrotado finalmente, y va a ser avergonzado terriblemente también por la mano de Dios, como el Señor aplica su juicio contra los asirios. Ese es el tema general del libro de Nahum.
Bueno, ¿cómo lo estructuramos el libro? Pues básicamente en tres partes, ¿no? La primera parte la podemos titular como está escrito allí, ¿no? Jehová es un Dios fuerte y poderoso. Por lo tanto, Él protegerá a su pueblo, porque su pueblo es su amado, ¿no? Hoy día hablando de la iglesia, pues la iglesia es la amada de Dios. Y por lo tanto podemos estar seguros que Jehová, que es fuerte y poderoso, va a guardar a su iglesia. Y hay un juicio amenazante de parte de Dios hacia todos aquellos que son enemigos de su pueblo, todos aquellos que son enemigos de Judá en aquella época, pero enemigos de la iglesia en la época actual. Esa es la primera parte. La segunda parte es la impotencia de Nínive, aquella ciudad tan esplendorosa, capital de aquel imperio guerrero, de aquel imperio al que todos temían en aquella época, ahora se ven impotentes ante el juicio poderoso de Dios. Así que son buenas noticias para Judá. Y va a haber la destrucción del imperio asirio en varias ciudades, principalmente de Nínive, ¿no? Y el tercer capítulo pues ya nos describe un poco la destrucción de Nínive. Todo el libro está escrito en forma poética. Es interesante, ¿no? Cuando lo leemos es un poema, ¿no? No es una narrativa como lo fue Jonás, ¿no? Jonás fue una narrativa, solamente había un poema en su oración, ahí en el capítulo 2, tal como lo estudiamos, pero en cambio, aún todo todo el libro es un poema. Vamos entonces con la primera parte. Jehová es fuerte y poderoso. Dios protegerá a su pueblo. Y ahí entramos entonces directamente al capítulo 1. Y he puesto aquí los versículos 2 al 5. Voy a leerlo rápidamente. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Así comienza el libro, ¿no? Con una afirmación contundente. Jehová es vengador y lleno de indignación. Está indignado contra los enemigos del pueblo, ¿no? Se venga de sus adversarios. Aquí de alguna manera es interesante que el Señor mismo considera sus adversarios a los adversarios de su pueblo. ¿Sí? No son los adversarios de Judá, son los adversarios de Dios, ¿no? Por eso dice, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Bueno, esto también lo repite luego el apóstol Pablo en otros lugares. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Está hablando de la grandeza de Dios, ¿verdad? ¿Qué tan grande es Dios? Marcha en medio de la tempestad, en medio del torbellino, y las nubes son sencillamente polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Bueno, aquí tenemos estos versículos, estos 3 versículos, 4 versículos, que nos hablan del poder de Dios, ¿no? Básicamente, Nahum comienza fuerte, ¿no? Comienza ya hablando de manera contundente de qué Dios es que estamos hablando, a qué Dios es a quien nosotros creemos. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que nosotros no tenemos un Dios débil, un Dios que pasa desapercibida las situaciones del mundo, que no ve lo que está pasando a los suyos, sino todo lo contrario. Es un Dios fuerte, celoso, vengador, lleno de indignación, se venga de los adversarios y guarda el enojo de sus enemigos. Y aquí es interesante notar que en esta descripción que hace Nahum hace referencia o acude mejor a la historia conocida por los propios judíos, ¿no? Por el propio pueblo de Judá. La historia más conocida por el pueblo de Judá fue su salida de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Así que Nahum recurre a ese recuerdo, a esa historia de la vida del pueblo, ¿no? Y entonces aquí recordamos esas mismas palabras cuando se las dice a Moisés y Moisés luego las replica al pueblo. No te inclinarás a ellas, está hablando de los dioses, ¿no? Los dioses ajenos ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso.
Dice básicamente lo mismo respecto a la identidad de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Tenemos un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no aborrecen. Y luego en el Éxodo 19 también dice, vinieron truenos. Aquí está hablando de aquel acontecimiento cuando Moisés y el pueblo se acercan al monte Sinaí, donde iba a ser promulgada la ley de Dios, ¿no? Donde Dios se presenta en todo su esplendor, ¿verdad? Y entonces dice que en ese momento vinieron truenos y relámpagos. Está hablando de esa segunda parte que acabamos de leer de Nahum. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Todo el monte se estremecía en gran manera. Así que Nahum, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciéndole al pueblo de Judá, recuerden que Dios tenemos. Recuerden, el Dios que se presentó en el monte Sinaí es el mismo Dios que hoy está cuidando de su pueblo. A eso acude entonces el profeta Nahum. Así que introduce su mensaje recurriendo al Éxodo, porque Éxodo pues, fue la historia más conocida por el pueblo, la más recordada y la que le llevaba voz de aliento a la nación cuando se encontraba apremiada. Y por otra parte también está señalando a los dioses de los asirios, acudiendo otra vez, lo mismo que pasó con las 10 plagas de Egipto, que cada una de las plagas tenía una relación con respecto a los dioses que creían los egipcios. Ahora también Nahum acude a estas descripciones hablando de la forma en que los asirios también tenían su propia religión, su propia estructura de adoración a dioses que de alguna manera representaban la naturaleza. O sea que hace dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Con esta introducción. Da aliento a Judá, diciéndoles recuerden que Dios tenemos, y por otra parte habla en contra de los asirios, en qué dioses tenían ellos su esperanza. Miremos un poco esto de la religión de los asirios. El dios supremo de los asirios se llamaba Asur, ¿sí? A este dios no le levantaban templos en particular, pero de él, según dice la historia, emanaban otros dioses, y esos otros dioses al menos se señalan estos tres. Anu, que era el señor de las tinieblas, ¿sí? Que tenía una figura de hombre con cola de águila y cubierto con una cabeza de pez. Bel era soberano de los espíritus, que tenía forma de rey sentado sobre un trono. Y Nuá, que era el señor del mundo visible, en forma de genio con 4 alas desplegadas, ¿no? Aquí hay una imagen que parece que hace referencia a ese dios Nuá, con sus alas desplegadas y una forma extraña, ¿no? Esos eran los dioses, entonces, que tenían los asirios. Pero además tenía como una especie de jerarquía de los dioses. Estaba Asur a la cabeza, luego estos otros 3 dioses, y a partir de ahí veneraban a creaciones de nuestro Dios, ¿no? Veneraban al sol, a la luna y a los 5 planetas que ellos identificaban en el firmamento en aquel entonces, ¿no? A estos sí les hacían templos, que eran prácticamente unos observatorios, ¿no? A través de los cuales ellos podían mirar al sol, la luna y aquellos planetas. Eran para ellos potentes dioses que obraban sobre la vida de los hombres, y todo ser humano que nacía, según la creencia de ellos, estaba bajo la influencia de un planeta en particular que decidía cuál era el destino de aquella persona. De alguna manera, los asirios también fueron los precursores de lo que hoy conocemos como el horóscopo, ¿sí? Aquella creencia que todavía hay muchas personas tienen de que según la fecha en que nazcan, pues tienen ciertas características, o va a pasar aquello o esto otro, ¿no? Esto de consultar horóscopos debemos evitarlo a toda costa, porque esto es paganismo puro, ¿no? Que viene desde aquella época. Y la astrología, ¿no? Todo esto de la consulta a los astros para ver si se alinean las estrellas y cosas por el estilo, que por ahí escuchamos de algunas personas que creen en esas cosas.
Esa entonces es la descripción de en quienes creían los asirios. Bueno, avancemos un poco más. Versículo 7 de ese primer capítulo. Ahí viene una palabra de aliento al pueblo, ¿no? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Bueno, este es de aquellos versículos que vuelvo y repito que vale la pena subrayar en nuestras Biblias, ¿no? Porque habla de una forma gloriosa, ¿no? Está hablando de su pueblo, está hablando que para su pueblo Jehová es bueno, es nuestra fortaleza, que en el día de la aflicción, en el día de la angustia, en el día de la prueba, Él es nuestra fortaleza y conoce el Señor el corazón de todos los que en Él confían. Así que es una palabra de aliento para nosotros hoy que creemos en ese Dios poderoso que está narrado allí en el libro de Nahum. Luego el versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Ahí vemos ese contraste, ¿no? Entre los hijos de Dios, los escogidos de su pueblo, y los enemigos del Señor, ¿no? Por un lado, a uno los sostiene con fortaleza y por otro lado, los otros van a ser destruidos, ¿no? Destruidos sus adversarios. Bien, aquí vemos entonces un poco de avance en la historia, ¿no? El reinado de este rey del imperio asirio, Asurbanipal, que ocurrió más o menos en esa época fechada antes de Cristo, 669 a 627. El imperio cuenta la historia que se derrumbó con una rapidez sorprendente, porque era un imperio, vuelvo y repito, muy potente, muy poderoso, y de repente en pocos años comenzó en una decadencia rápida, porque comenzó a haber reinados muy breves, emperadores o reyes que se levantaban y duraban poco. Comenzaron las disputas intestinas, las disputas internas dentro del imperio, las guerras civiles dentro de la propia ciudad, el saqueo de Asur por los medos. Asur era una de las ciudades, también se llamaba como el dios de ellos, ¿no? Asur, una de las ciudades importantes. Un rey medo que se llamaba Ciaxares en el 614 saqueó aquella ciudad y eso provocó una conmoción, un desmoronamiento en el ánimo de la población, ¿no? De los asirios. Pero el golpe definitivo lo ocasionó la caída de Nínive en el año 612 a.C. Ese fue el año en que cayó en la ciudad de Nínive. Después de 3 meses de asedio por parte de los medos y de los babilonios, quienes emplearon muchas tácticas de guerra también para poder conquistar a Nínive. Y dentro de esas tácticas, ellos desviaron un río, desviaron el curso del río Kos, bueno, no sé cómo se pronuncia esto, ¿no? Al desviar el río, el lecho del río quedó como si fuese un camino, porque ese río pasaba por el medio de la ciudad. Así que sacaron las aguas del río y quedó como un camino expedito por donde entraron ellos y destruyeron a toda la ciudad, ¿no? El ataque final se produjo por ese cauce seco y Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos, ¿no? Y parece ser, un poco más adelante lo comentaremos, que esa desviación del río ocasionó inundaciones en la ciudad. Y por eso Nahum hablaba de antemano unos cuantos años antes de eso, ¿no? Más con inundación, dice, impetuosa, consumirá a sus adversarios. Así que vemos que la historia corrobora cómo fue que el imperio asirio cayó derrotado unos años después de la profecía. Bueno, vamos a estar sobre todo meditando un poco en estos versículos del capítulo 1 porque creo que son importantes, ¿no? Allí entramos entonces luego a los versículos 9 al 14. ¿Qué pensáis contra Jehová? Es la pregunta que hace el Señor a través del profeta, ¿no? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Está diciendo, con una sola vez tienen suficiente. No hay necesidad de otra vez, ¿no? Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Cuando habla que imaginó mal contra Jehová, está hablando de los asirios, de cómo tramaban
sus batallas contra los del pueblo de Dios, ¿no? Contra Israel en primer lugar, el reino del norte, que sí lo conquistó, y luego contra Judá, que no llegaron a conquistarlo, pero estaban allí un poco entretejiendo y urdiendo sus planes para conquistarlo. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Que combina, ¿no? Como es una forma poética, combina un mensaje de advertencia y de juicio contra los asirios y al mismo tiempo de esperanza para los del pueblo de Judá. Entonces, por eso, la última frase del versículo 12: bastante te he afligido, no te afligiré más. Está hablando a su pueblo. Porque ahora quebraré su yugo, el yugo de los asirios sobre ti, y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. Otra vez, ¿no? Aquí es interesante leerlo con cuidado, ¿no? Porque pensamos que está hablando siempre contra los asirios, pero está combinando. Habla contra los asirios, pero habla a favor de Judá. Y aquí en el versículo 11 habla en contra de los asirios. Que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Es tremendo, ¿no? El mensaje de Nahum. Es un mensaje fuerte, ¿no? Las palabras que utiliza, si ustedes leyeron el libro, vieron que las frases y la descripción que hace del juicio son palabras fuertes, ¿no? Muy tremenda. Aquí el punto es que Dios es un Dios celoso y protege a su pueblo, ya sea Judá en aquel entonces, pero también a la iglesia de hoy, hermanos. También a nosotros el Señor nos protege, nos cuida. Somos para Él la esposa de su Hijo, ¿no? La iglesia del Señor, la niña de sus ojos, por lo tanto nos cuida y nos guarda. Y ahí viene el versículo 15, ¿no? He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. De alguna manera hay digamos, un mensaje, ¿no? De aliento, hablando también de alguna manera del Mesías, ¿no? Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Esa palabra de promesa para Judá, ¿no? Básicamente los está invitando a que cambien esa cara triste, ese rostro que llevaban de aflicción porque veían cómo los asirios estaban allí a punto de conquistar la ciudad. Y entonces el Señor le trae esas palabras de aliento, ¿no? Celebra, les dice: oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Así que para nosotros como iglesia hoy, que nosotros también podemos pasar por momentos de agobio. No sé cuántos de ustedes, pero uno se siente asqueado por la inmoralidad que vemos en el mundo, ¿verdad? Da asco. Ver las noticias, cómo se presentan, ¿no? La perversidad que hay en el corazón de las personas, incluso los gobernantes dictando leyes completamente contrarias a la voluntad del Señor, ¿no? Y todo lo que se teje y todas las noticias realmente repugnan, ¿no? La perversidad, cómo se ha levantado. Pero además de la perversidad externa a la iglesia también, la iglesia verdadera se siente agobiada también por falsos maestros y por doctrinas extrañas que también se tejen en muchas iglesias, ¿no? Pero la iglesia del Señor no está perdida, hermanos. El Señor es grande, el Señor es poderoso y Él la preservará hasta que estemos todos preparados para encontrarnos con nuestro Rey cuando Él regrese por segunda vez, porque Él lo ha prometido así y Él es fiel para cumplir sus promesas y además es poderoso para hacerlo. Por lo tanto, estemos tranquilos, hermanos, de que no estamos solos ni estamos desprotegidos, sino el Señor nos va a cuidar, así como está la promesa del Señor hacia el pueblo de Judá. Bien, entramos al capítulo 2, la segunda parte, que nos habla de la impotencia de Nínive, ¿no? El capítulo 2 comienza también con ese. He puesto aquí algunos versículos solamente, no voy a leerlos todos. Ya viene está desnudando de alguna manera el Señor la impotencia de Nínive para enfrentar el juicio de Dios.
Es verdad que Nínive y los asirios eran guerreros poderosos que las naciones temblaban delante de ellos. No querían para nada que se fijaran en aquellas naciones porque iban a por ella, a destruirlas. Pero delante del Señor es otra cosa. Cambia el panorama por completo porque Dios es un Dios más poderoso que cualquier imperio que haya y que habrá en la tierra. Dice, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Qué promesa tan preciosa, ¿no? Sí, en todos los profetas que hemos estado estudiando, a excepción de Jonás, todos los demás está denunciando el pecado de su pueblo, ¿no? El pecado del pueblo de Dios. Vemos constantemente cómo el Señor acusa a su pueblo de cómo se desviaron por los pecados, siguiendo detrás de otros dioses, cómo permitieron el derecho y la justicia, cómo se enriquecieron los príncipes y los ricos a costa de los más necesitados de la nación. Y hay una fuerte acusación contra Israel. Pero en este libro hay más bien la palabra de esperanza, ¿no? Sí, Israel fue destruido, Judá fue luego avasallada por los babilonios, pero el Señor guardó siempre un remanente. Y aquí ese versículo 2 nos habla de ella, ¿no? Restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones, ¿no? Sus cultivos. El escudo de los valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las sayas. Bueno, es una descripción, ¿no? Patética un poco de lo que va a suceder al pueblo, a la ciudad de Nínive. Si nosotros siguiéramos leyendo, ¿no? Los versículos 4 al 9 nos hablan justamente de eso, ¿no? Dice que los carros se van a precipitar por las plazas, con estruendo van a rodar cuando venga la invasión de los babilonios y de los medos. Se atropellarán en su marcha, dice allí, las puertas de los ríos se abrirán. Otra vez habla de esto, ¿no? La puerta de los ríos, y el palacio será destruido, la reina será cautiva. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos ahora huyen diciendo, deteneos, deteneos, pero ninguno mira, saquear la plata, y viene pues todo el saqueo que hicieron ahora con la propia nación, ¿no? Hay un cierto sentido, no sé si los que leyeron el libro, hay un cierto sentido de sarcasmo, ¿no? Como de burla de alguna manera de parte del Señor, con palabras muy fuertes contra los ninivitas, ¿no? Contra los asirios, porque el Señor se burla de aquellos que se creen superiores a Él, ¿no? El Señor lo dice en varias partes de la Biblia, ¿no? No es una burla como la del ser humano, es una burla porque el Señor ve la pequeñez del ser humano y la arrogancia a la vez que tiene, ¿no? Creyéndose superiores, y para él eso no tiene sentido. Luego en el versículo 10, también leo estos tres: vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Aquí está dibujando un poco cómo va a quedar la nación, ¿no? Cómo va a quedar la ciudad de Nínive ante el juicio del Señor. Que es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. La pregunta. También, si uno lee la historia de los asirios, es interesante porque los reyes de los asirios les gustaba ir de cacería, pero no cazaban venados, sino cazaban leones. Y encuentra uno de muchas figuras que se han encontrado en las excavaciones, cómo aparecen los reyes cazando leones, ¿no? Enterrándole la lanza. Pues aquí el Señor pues acude también en forma sarcástica a eso, ¿no? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Pero eso se acababa, ¿no? Ese es el mensaje contra Nínive, un mensaje contundente, ¿no? Un mensaje muy fuerte. También, vuelvo y repito, con cierto sarcasmo de parte del Señor ante la prepotencia que ellos exhibían en sus guerras, ¿no?
Heme aquí, ahora viene otra vez la palabra esperanza, ¿no? Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Cuando la palabra del Señor, ustedes escuchan esa designación de Dios, Jehová de los ejércitos, es porque está hablando de juicio. ¿Sí? Siempre que lean esa frase, Jehová de los ejércitos, es porque Jehová está aplicando su juicio, ¿no? Se presenta como el guerrero, ¿no? El Señor de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Esta es la sentencia tremenda de parte del Señor contra los asirios, ¿no? Jehová de los ejércitos es nuestro Dios, el que nos protege a nosotros, hermanos. Se recordarán la visión que tuvo el profeta, ¿no? Cuando vinieron a por él, y su compañero no veía nada y estaba temblando también allí en las piernas porque iban a destruir a Eliseo, y Eliseo le dice al Señor: abre los ojos de mi siervo para que vea el ejército, ¿no? Y el Señor dice que le abre los ojos a su siervo, y él ve los carros de los ejércitos de Dios cuidando a Eliseo. Pues esos ejércitos son los que cuidan a su iglesia, hermanos, al pueblo del Señor. Estamos guardados por el ejército de Dios, por Jehová de los ejércitos. Así que no temamos ante las amenazas del mundo, porque tenemos uno más fuerte que cualquiera que conozcamos del mundo. Y la parte 3, el capítulo 3, ya habla de la destrucción, ¿no? La anterior era como el juicio de Dios, aquí habla de la destrucción propiamente, ¿no? Ay de ti, comienza diciendo el Señor. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, ¿no? Ahí está como la descripción de cómo eran los asirios, ¿no? Mentirosos, que acababan con todo, con rapiña, con pillaje, ¿no? Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Wow, cuando uno lee estos 4 versículos queda, si uno lo lee con detenimiento, es espantoso, ¿no? Espanta el juicio del Señor. Porque ahí están los cargos, ¿no? De alguna manera es una descripción de los cargos que se tejían en contra de Nínive, ¿no? Este es el pliego de cargos, por así decirlo. Sí, el pliego es eso, ¿no? A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Sí, seguramente era una ciudad hermosa, maestra de hechizos, otra vez hablando de este tipo de creencias que ellos tenían, que seducen a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Es un lenguaje fuerte, yo lo sé, pero los profetas menores tienen esa característica. Ellos hablan lo que el Señor les dicta, ¿no? Y el Señor utiliza ese lenguaje, que es un lenguaje que a nosotros nos resulta fuerte, ¿no? Pero de alguna manera nos expresa cuál es el sentimiento de repugnancia de Dios contra el enemigo de su pueblo, ¿no? Ese rechazo contundente de Dios contra los suyos, contra sus enemigos. Los cargos contra Nínive, versículos 1 y 4. Luego los versículos 5 al 7 habla del castigo propiamente. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, otra vez utiliza este apelativo, ¿no? Y descubriré tus faldas. Sigue utilizando la misma metáfora, ¿no? De la ramera. Dice: descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Ese era un castigo que se aplicaba en aquella época a las rameras, ¿verdad? Cuando había que castigarlas, ¿no? Dice que usaban ese tipo de castigo, ¿no? Descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Usa unas palabras fuertísimas, tremendas, que usa el Señor.
todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Está hablando de ese castigo tremendo de Dios. Es el juicio del Señor contra sus enemigos, ¿no? Y es tremendo, hermanos, porque es verdad que todo esto sucedió en aquella época para la ciudad de Nínive, porque fueron destruidos y fueron asolados de una manera espantosa, ¿no? Por los babilonios y los medos. Pero de alguna manera también está hablando del juicio de Dios, ¿no? Del juicio final, digámoslo así, el juicio contra todas las naciones que han renegado de Dios, que han sido enemigas de Dios, que han sido enemigas de su pueblo. A través de todos los tiempos va a haber un día de juicio tremendo del Señor, que ya no va a haber escapatoria, ni hay lugar. Entonces, en ese día, no hay lugar a la misericordia ni a la gracia. Hoy es día de salvación, dice el Señor. Hoy es día de gracia. Hoy es día de misericordia para los salvos. Pero en aquel día es un día de espanto terrible del juicio del Señor para todos los impíos. Bueno, he puesto una fotografía de Tebas. Tebas es una ciudad de Egipto, ¿sí? Hoy se conoce como Luxor. En aquella época Tebas se llamaba así. Tebas era una ciudad muy potente en aquella época de la historia. Esa ciudad poderosa era una ciudad esplendorosa. De hecho, todavía quedan vestigios del esplendor de aquella ciudad, ¿no? de Luxor hoy día. Esa ciudad fue destruida por los asirios. Y ahora el Señor la pone como ejemplo para ellos, ¿no? ¿Sí? Dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Está como siendo allí también un poco sarcástico el Señor, ¿no? ¿Te crees que eres menos vulnerable, que eres más fuerte que Tebas? Que Tebas era más vulnerable que tú le estás diciendo a los ninivitas, que estaba sentada allí en ese lugar estratégico donde estaba ubicada esta ciudad rodeada de aguas, donde era difícil ser atacada, ¿sí? Etiopía, dice la ciudad o el país del sur, ¿no? Era su fortaleza, y también Egipto, hablando del norte, y eso sin límite, dice, Fud y Lidia fueron sus ayudadores. Está hablando de la fortaleza que tenía Tebas. Sin embargo, dice el versículo 10, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Está mostrándoles un espejo, ¿no? En esta sentencia. Mira lo que hicieron con Tebas. Tú vas a estar igual que ellos. Te crees poderosa, pero eso va a pasar contigo. Nadie, en la época en que Nahum está hablando de estas profecías, nadie se creía que Nínive podía ser destruida como lo fue. Porque, vuelvo y repito, era un ejército muy superior a cualquiera de los ejércitos que existía entonces, ¿no? Con esas armas poderosas que se han inventado, esos ejércitos que eran ejércitos profesionales, pagos exclusivamente para ser soldados, mercenarios, de alguna manera. Nadie se creía, ¿no? Que una nación, otra nación cualquiera, que su ejército eran sencillamente voluntarios que en otras épocas sencillamente cultivaban la tierra o eran pastores. Nadie pensaría que un ejército contrario pudiese destruir a los asirios, pero pasó, y eso es lo que nos narra la historia también, que corrobora, y repito, la profecía de Nínive. Los últimos versículos del libro es un cántico fúnebre, según los comentaristas de este libro, ¿no? Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos contra ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?
habían arrasado, todo el mundo conocido entonces los asirios, ¿verdad? Ese imperio poderoso. Ahora que Nínive es destruido, dice que todos van a aplaudir la destrucción de Nínive. Parece que se van a alegrar, ¿no? De que Nínive sea destruida, porque fueron muy violentos contra todas las naciones, así que todos se van a alegrar el día que Nínive sea destruida. Y es esa especie de canto fúnebre del que hablan los comentaristas. También en el año 612, aquí termina un poco la reseña histórica, ¿no? Los medos, babilonios y los escitas sitiaron la ciudad en medio de una tormenta. El río y el foso protectores alrededor de la ciudad se inundaron contra las paredes que cayeron a grandes trozos de ellas, tal como Nahum había predicho en los versículos 6. Los invasores entraron y desnudaron la ciudad a tal punto que su ubicación fue olvidada por más de 2000 años. No quedó ni rastro de Nínive. Solamente en los últimos siglos fueron encontrados algunos rastros de la ciudad, ¿no? Cuando se hacen estas excavaciones, justo como Nahum dijo que sucedería. Así le sucedió a Nínive. Bien, hermanos, ¿qué podemos concluir? Yo he apuntado al menos 3 conclusiones importantes. Primero, una palabra de advertencia, hoy para nosotros, ¿no? Que nuestra seguridad no debe estar centrada en nuestras fuerzas, no debe estar centrada en nuestras posesiones, en nuestra salud, no debe estar centrada en nada de eso, ¿sí? No pensemos que tenemos la vida solucionada, ¿no? Hay muchos que pensaban así y cuando vino la pandemia ahora quedaron descubiertas sus debilidades, ¿no? Las debilidades del mundo. Las cosas pueden cambiar rápidamente de un día para otro. Puede suceder un desastre, ¿no? Así que debemos aprender de esa ciudad perdida de Nínive, ¿no? Que nuestra seguridad, queridos hermanos, esté centrada solamente en el Señor. Que nuestra esperanza esté puesta solamente en la misericordia de Dios. No en el trabajo que tengamos, ni en nada que parta de nosotros, sino solamente en el Señor. Yo creo que esa es una de las lecciones que podemos aprender del estudio de esta profecía de Nahum. Una segunda conclusión: la paciencia de Dios nunca debe malentenderse como debilidad. Sí, el Señor es paciente. El Señor quiere que todos se salven, como dice la misma palabra, ¿verdad? Esa paciencia a veces se malinterpreta, pensando que Dios ya está tranquilito, cruzado de brazos, que no ve la maldad, que no va a hacer nada para castigar a los malos, que se ha olvidado del mundo. Y eso es lo que piensa, ¿no? Cuando lo que el Señor está mostrando es justamente la paciencia. Esto lo dice también, ¿no? El apóstol cuando se habla, ¿no? De que el día del Señor vendrá, pero muchos dicen que el mundo ha seguido igual desde tiempos antiguos y no pasa nada, ¿no? Y el apóstol contesta justamente esto: el Señor es paciente, queriendo que todos se salven, pero no significa que sea un Dios pasivo, inactivo, o sea un Dios débil. El pecado de las naciones y el pecado individual no quedará sin castigo. Dios ordena todos los eventos de la historia, queridos hermanos. Todos los eventos de la historia están ordenados por Dios. Nahum proclamó la inminente destrucción de Nínive como el justo juicio de Dios e invitó a su pueblo a celebrar ese evento mucho antes de que sucediera, ¿no? Y eso es lo que leemos allí en los versículos que están paralelos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Este versículo es interesante de analizar, ¿no? Porque hay otro en la Biblia que dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero aquí está diciendo el Señor es tardo para la ira, pero grande en poder. ¿Sí? Están las dos cosas siempre en los atributos del Señor. Él es paciente, pero es poderoso. Es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? No tendrá por inocente al culpable. Y luego el versículo 15, esa invitación de Nahum a Judá para celebrar, ¿no? He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, perecido del todo. Así que para nosotros es un llamado, queridos hermanos, a celebrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, porque esa victoria
de Cristo en la cruz es la victoria suprema, es la victoria sobre el postrer enemigo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es la victoria final. Por lo tanto, querida iglesia, celebremos la victoria de Cristo y gocémonos en que tenemos un Dios vivo y un Dios poderoso y que en Él esté puesta siempre nuestra esperanza. Que vivamos una vida de gozo a pesar de las circunstancias porque sabemos que Dios tiene control de todo. Y la tercera conclusión, pero el juicio no es el último o el único mensaje de Nahum. El juicio promueve sus propósitos amorosos y las promesas de su pacto para con su pueblo, tal como leímos en el versículo 15 y tal como leemos en el 2:2. Dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones, pero Jehová va a restaurarlos, ¿no? Él destruye las fuerzas del mal para crear un nuevo mundo de libertad. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Un mundo de libertad, de paz y bienestar para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Quedémonos con estos versículos, hermanos. Ese 1:7 también, tal como lo dije hace un momento, no subrayémoslo. Porque Jehová es Jehová de los ejércitos, pero Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así que si tú confías en el Señor, puedes estar completamente seguro de que Él es fortaleza para ti. Bien, hermanos, pues este es un poco el estudio de este profeta Nahum. Y confiamos que sea de aliento para nosotros, ¿verdad? De saber que Dios tenemos, un Dios poderoso.